Bien, saludamos con nuestro primer invitado, le damos la cordial bienvenida al abogado Fernando Cedeño. Él es presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Vamos a hablar sobre la comparecencia de la jueza Nubia Vera el día de ayer sobre el caso Verónica Abad. ¿Cómo está, abogado Cedeño? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Estoy junto a Mónica Luzárraga. Buenos días, Muy abogado buenos Cedeño. días, Jaime. Buenos días a Mónica, que está en los estudios. Yo siempre escucho Ecuador en directo, así que estamos en sintonía. Efectivamente, el día de ayer la Comisión de Justicia que me honro presidir convocó a una sesión para que comparezca el señor Mario Godoy en función de la denuncia que el día de la resolución de la sentencia, la doctora Nubia Vera expuso públicamente que ella ha sido objeto de presión, de amenazas e intimidación por parte de tres funcionarios públicos que estamos comprobando. Uno, el propio señor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, su asesor, el señor Jorge Carrillo, y el señor Henry Gaibor, director del Consejo de la Judicatura de Pichincha. Ayer, él inicialmente, el doctor Godoy había aceptado, había confirmado su presencia y su participación en el seno de la comisión, cosa que nos sorprendió porque a primeras horas de la mañana, concretamente a las 8 horas con 8 minutos, recibimos un mail excusándose de no poder estar presente por generar conflictos de intereses, ya que él, y posteriormente lo logró formalizar, presentó una querella, una denuncia por difamación en contra de la jueza Nubia Vera. Es una pena que él no haya respondido, que no haya venido, pero estuvo presente la jueza Nubia Vera, donde pudo explicar en la comisión y al pueblo ecuatoriano por intermedio de la Asamblea Nacional los pormenores del proceso de intimidación, que comenzó desde el inicio en que ella tomó, en que mediante sorteo cayó la acción de protección en manos del juzgado que ella dirige, que es un juzgado de la familia en el distrito metropolitano de la ciudad de Quito. Y que se venció el día 17 de diciembre, según nos supo manifestar la doctora Vera, en la que estos tres individuos, estos tres sujetos, incluso llegan a la osadía de entregarle un pendrive con el borrador de la resolución de la sentencia que ella debería emitir en el caso de la acción de protección que había presentado la vicepresidenta constitucional de la República, la señora Verónica Abad. Eso en términos muy breves. Yo además el día de hoy estamos enviando un alcance, un pedido de información al doctor Godoy de manera extensa y que explique algunas dudas que tenemos en la comisión para comprobar el hecho que la doctora Vera expuso públicamente al país. Luego de esta sesión que ocurrió el día de ayer y donde está marcada por la ausencia de quien debía informar o de quien debía hasta cierto punto exponer la situación que se ha vivido y que en apariencia se trataría de una clara evidencia de intromisión en el sistema de administración de justicia, ¿cuál es el paso siguiente que hará la Comisión de Justicia, de la cual usted es su cabeza, para tomar una decisión con respecto a la situación política y no penal de Mario Godoy dentro de este caso? Sí, por eso hemos hecho este pedido de información en la que el señor Godoy tiene que responderle a la Asamblea Nacional, tiene un plazo de 10 días. A la vez, el día de hoy, en horas de la noche, vamos a convocar a la señora vicepresidenta constitucional de la República, también para que participe en una sesión de la comisión ya en este momento de manera virtual, porque el día de hoy vamos a estar en el tema del juicio político, por eso no lo hacemos en hora durante el día, que la he convocado para las 20 horas 30 minutos de manera virtual, para que comparezca y vamos a ir avanzando en función también de la información que vamos recabando. Lo que sí vale que quede claro es que nosotros, desde la comisión y desde el momento en que yo presido esta comisión, no vamos a dejar nuestra labor de fiscalización y de control político en contra de este gobierno, ¿no? Porque las cosas, yo analizaba antes de entrar a la entrevista, el análisis que ustedes hacían conjuntamente con Jaime, doctora Luzárraga, es muy claro. O sea, un gobierno que lo que ha demostrado no solamente es inoperancia, incapacidad, sino serios conflictos de intereses donde sus niveles de prioridad
están en cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y no con los intereses del pueblo ecuatoriano. Incluso la propia jueza Vera el día de ayer dijo que lo que estaba en juego son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y eso lo supieron manifestar en el caso porque por ningún concepto debería asumir la señora Verónica Vaga la presidencia de la República. Realmente ese es el verdadero motivo por el que a toda costa están haciendo tabla rasa de la Constitución, porque claramente la Constitución estipula los niveles de subrogación en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República. Y asimismo, el mal dado sumario administrativo que hizo el Ministerio de Trabajo, que por suerte hubo una jueza valiente que tiró abajo esto, ¿no? Porque era totalmente aberrante, ya que hay, no sé, el artículo 83 de la LOCEP, literal C, es muy claro que están exentos los dignatarios de elección popular, en este caso el presidente y vicepresidente, del servicio civil de carrera ministerial, por lo tanto no aplica ninguna sanción por parte de este mecanismo que era totalmente aberrante, repito, en el caso de la pretendida sanción, la sanción que le habían impuesto, ¿no?, a la señora Verónica Vaga. Y todavía eso, luego de la resolución del día lunes 23 de diciembre, emite un nuevo decreto ejecutivo mandándolo a Turquía. O sea, realmente ya demuestra un nivel de obsesividad por parte del señor que funge las veces de presidente de la República. Es normal que los servidores sujetos al control político de la Asamblea Nacional, en este gobierno sobre todo, o en los últimos 3 periodos, desde su experiencia como asambleísta, rehuyan al control político de las comisiones y puedan escudarse, en este caso como lo ha hecho Mario Godoy, en el hecho de que la Fiscalía ha dado paso a una investigación previa por los hechos que me está llamando la Asamblea Nacional. Entonces, como la Fiscalía ya está investigando, yo ya no tengo por qué ir, porque además esa investigación está en reserva. Este es un mecanismo válido, abogado Cedeño, para rehuir al control político de la Asamblea Nacional a través de las comisiones respectivas. No debería, no debe ser así. Lastimosamente, esta es la fragilidad democrática que tenemos en el país, donde en este caso la función ejecutiva no entiende el rol que debe existir de armonía, de cordialidad entre las diferentes funciones del Estado, esto es entre la función legislativa y la función ejecutiva, en la que ellos mismos propiciaron. Recordemos que, y cuando digo ellos mismos me refiero a todos estos grupos de poder, que hicieron una importante reforma al Código de la Democracia en el año 2020, en la época del gobierno de Lenín Moreno, donde cambiaron el método de asignación de escaños, afectando gravemente a la gobernabilidad, porque los partidos que han ganado las elecciones subsiguientes, las elecciones del 2021, las del 2023, apenas llegaron a tener un bajo número de escaños en la Asamblea Nacional. Tanto es así que en el caso de Creo apenas tuvo 12 curules, en el caso de ADN creo que llegaron a 14 curules, justo para constituirse en bloque, y ya vemos cómo al final terminan comprando conciencias, y por eso también realizamos una importante reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para corregir y que estos camiseteros reciban una sanción ejemplarizadora desde el punto de vista administrativo. En este periodo legislativo del presidente Noboa, una vez que él se dio cuenta de que había perdido, no tenía ninguna capacidad de acuerdos con la Asamblea Nacional, él prohibió a sus ministros acudir a la Asamblea. Y no solamente eso, sino tirando al traste el trabajo que nosotros realizamos en la labor legislativa, vetando las leyes que no les interesan, las veta totalmente. Esto es tirar por la borda un esfuerzo que dura años, incluso en ciertas reformas importantes que hemos hecho, básicamente hablo desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Pero igual, nosotros no vamos a desmayar en nuestro afán de fiscalización, de control político, porque yo soy parte de una organización política de oposición del régimen y luchamos y creamos oposición dentro de los canales que la democracia y la Constitución nos dan.
Y es lo que me sorprende de la primera parte de su respuesta, porque usted dijo, parece que el Ejecutivo no ha entendido, y dijo, el Ejecutivo no ha entendido el tema de la separación de poderes. Pero Mario Godoy representa a otro poder del Estado, que en este caso sería la función judicial. Pudiéramos entonces estar ante un panorama en donde se pudiera asumir que el Ejecutivo ya está o ya ha cooptado, ya tiene el control sobre el Poder Judicial y su cabeza, que en este caso sería Mario Godoy, y eso sería la evidencia de la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para que jueces y servidores en general de la función judicial fallen o se alineen a las posturas y a las decisiones del Ejecutivo, es decir, de Daniel Noboa, abogado Cedeño. Eso es evidente. Vemos cómo estas autoridades se convierten en operadores políticos. Lo que logramos evidenciar el día de ayer ante la comparecencia de la jueza Nubia Vera fue efectivamente que el propio señor Mario Godoy, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, era quien presionaba. Él era el operador político. Y esa desinstitucionalización que vive la democracia ecuatoriana proviene desde la famosa consulta popular del 7 veces sí en la época de Lenín Moreno. Desde ahí tomaron por asalto, además ellos lo decían de manera abierta y de manera descarada, que había que descorrizar el país, tirar al traste lo que se construyó en la Constitución de Montecristi, y básicamente a partir de ese momento todas las otras funciones del Estado han sido cooptadas por el Ejecutivo. Así podemos ver, por ejemplo, declaraciones, para poner algunos hitos o hechos, las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tamaín, decir de que la ley puede ser, si se permite a uno, también se le debe permitir al otro, cuando la ley es clara. El Código de la Democracia prohíbe a los dignatarios que irían por una reelección no pedir licencia, tienen que pedir obligatoriamente licencia. Y así podríamos ver el caso de Guardera ahorita, que vamos a tener el juicio político, este bravucón de barrio, que al final se ve que también es otro operador político del actual régimen. Y así podríamos enumerar las otras funciones que han sido cooptadas por la función ejecutiva. El día de ayer que compareció la jueza Nubia Vera, ella anunció algún tipo de pruebas de esa visita que tuvo por parte del presidente del Consejo de la Judicatura y otras personas. Bueno, ella ha logrado desmaterializar el contenido del pendrive, ¿no? ¿Presentó el pendrive? No lo presentó, pero sí lo tiene. Ella dijo que lo tiene, ¿no? Lo que sí, en el pedido de información que yo estoy haciendo al presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Godoy, claramente pido una serie de información, como es las grabaciones de las visitas, porque ellos van, ¿no?, a visitarla. Pido copias certificadas, incluso que certifique en calidad de qué tipo de funcionario es el señor Mario Carrillo, que supuestamente es asesor de la presidencia del Consejo de la Judicatura, el nombramiento del señor Henry Gaibor, que también han sido mencionados. Estos tres individuos, según las propias declaraciones mencionan de la jueza, a un tal Favara, me parece, el presidente de la Corte. Sí, eso también le estamos preguntando, ¿no? Porque no fue lo suficientemente claro. Y hay videos de... Deberían haber, nosotros estamos pidiendo esos videos, ¿no? Esos videos que deberían existir en una entidad pública como es los juzgados y tribunales de la República. Correcto. Después de la comparecencia de la doctora Nubia Vera, ¿cuál es el procedimiento para un proceso de juicio político? ¿Tiene que acudir igual el presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Qué pasa si no va? Bueno, el tema del juicio político ya lo están planteando. Es más, el día de ayer, y nuestra bancada está apoyando el juicio político del señor Godoy, que es propuesto por otras bancadas, porque a veces llegamos a unos niveles de no entender lo que es la composición de la actual Asamblea Nacional, que cuando proponemos, cuando una iniciativa viene de la Revolución Ciudadana, al final, para no darle crédito político, otras bancadas no apoyan. Pero nosotros no, nosotros en eso somos una organización política que nos movemos en función de principios, y en función de esos principios estamos apoyando el juicio político del señor Godoy, que es propuesto por miembros de otra bancada.
Al señor Godoy lo acusaban de correísta hasta hace poco. Con esto que ha ocurrido, dejan de lado todas las acusaciones que le hacían al correísmo, ¿no? Que supuestamente eran quienes habían puesto a Mario Godoy. Sí, y también como dijeron que la señora Verónica Vago, una señora de ultraderecha de estos movimientos libertarios que pululan por América Latina, también, sí, porque nosotros defendemos principios, defendemos el derecho, o sea, en el caso sin importar banderías políticas, en el caso que somos una de las pocas organizaciones que de frente defendió la arbitrariedad en contra de Verónica Vago. En otros temas, abogado Fernando Cedeño, me gustaría hablar sobre la situación de la licencia del presidente de la República. No sé si usted va a la reelección también como asambleísta, y si va a la reelección, ¿usted ya va a pedir su licencia? ¿Hasta cuándo va a estar en la Asamblea? Sí, yo, es más, la mayoría de nuestro bloque, que iríamos a la reelección postulando nuevamente como candidatos, hemos cumplido las formalidades que exige en este caso la Asamblea Nacional para el pedido de licencia. Eso ya está entregado, rige a partir del día 5 de enero del próximo año hasta el día 9 de febrero que sería el día de las elecciones. Y eso ya lo hemos hecho y eso estamos obligados. Esto no es potestativo, esto no es discrecional, esto es un mandato legal que tenemos que cumplir. ¿Ustedes no van a hacer caso al pronunciamiento de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que dijo que, bueno, si el presidente de la República no pide licencia, pues los asambleístas que van a la reelección tampoco no tienen la obligación de pedir la licencia? Pero abogado Cedeño, incluso ayer se comentaba en las tantas entrevistas que están dando los voceros de la Presidencia de la República, que la bancada de ADN, así como mimetizándose con la posición del presidente de la República, tampoco van a solicitar licencia. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo va a realizarse realmente el trabajo legislativo durante el tiempo que dura la campaña? Si van a ser al mismo tiempo legisladores y candidatos. Y eso representaría, o sea, quizás, yo sí quiero llamar y hacerle, quizás a través de su intermedio, un llamado hacia la Asamblea Nacional en su pleno, de que estas conductas por parte de estos legisladores tiene que ser observada, tiene que existir un llamado de atención y tiene que exponerse públicamente quiénes son estos, más allá de que de estudios, porque el CNE no les va a tocar, no les va a hacer absolutamente nada desde nuestro punto de vista. Sin embargo, un llamado del Pleno a que el comportamiento de estos legisladores desdice totalmente, como usted lo ha indicado, el orden democrático, el orden constitucional, el orden legal. Y esto no es de si quiero o no quiero, si me parece o no me parece, sino de cumplir la ley. Y si quienes están legislando son los primeros que van a incumplir la ley, seguidos o aupados por el presidente de la República, que también hace lo que le da la gana con la ley, entonces, ¿en qué situación estamos de equidad entre quienes, como usted y como muchos de la bancada, van sí a tomar la licencia sin sueldo, van a dejar de percibir una remuneración y van a hacer el ejercicio de campaña, mientras que otros van a estar bien sentados, percibiendo el sueldo del Estado y al mismo tiempo promocionándose como candidatos? Bueno, esto no es posible porque la ley es muy clara y se estaría incurriendo incluso en delitos electorales. Desde el lado de la Presidencia de la Asamblea Nacional, por parte de Viviana Veloz, se han emitido comunicados y oficios a todos los asambleístas que iríamos a la reelección de cumplir con una serie de formalidades para justificar la licencia sin sueldo a la que estamos abocados y de acuerdo a lo que estipula el propio Código de la Democracia. Esto es de cumplimiento, esto no es potestativo, ¿no? Y por eso las declaraciones de la señora Tamaín fueron totalmente desacertadas, las mismas que merecieron incluso cuestionamientos de propios integrantes del Consejo de la Judicatura. Creo que el señor Pita salió a decir que era una Consejo locura. Electoral. Del Consejo Nacional Electoral, perdón, lo que estaba proponiendo la doctora Tamaín. Entonces, aquí nos toca en la primera semana de enero va a ser una semana muy caldeada desde el punto de vista político, porque es la fecha en que también debería asumir la presidencia de la República la señora Verónica Vago. Y que casualmente coincide con el feriado que de manera así ha dado el presidente de la República como rey del imperio.
váyanse de vacaciones, mientras yo tomo la decisión de adueñarme o no del país. Sí, es realmente, yo creo que vivimos uno de los momentos más oscuros de la democracia ecuatoriana, ¿no? Sí, nada más para medir de lo que fue el retorno a la democracia en el año 79 acá, yo creo que no ha habido gobierno más arbitrario, más prepotente que el actual presidente. Asambleísta, ¿qué criterio tiene usted con respecto a lo que está pasando con los niños desaparecidos de acá de Guayaquil, de las Malvinas? Que incluso ahora intentan cambiar la versión. Hemos visto el día de ayer que La Posta ha hecho una entrevista a uno de los 16 involucrados. Y bueno, esta persona casi que termina acusando a los padres. Vimos también al ministro Giancarlo Lofredo el día de ayer en una entrevista, casi que culpando a los padres. Están tratando de tergiversar lo que ha pasado en realidad. Sí, yo he seguido muy de cerca, incluso también los propios análisis y comentarios jurídicos de la doctora Luzárraga en función de este tema. Este es un tema que afecta a la imagen del país, se estaría configurando varios delitos, entre esos la desaparición forzosa, en este caso de niños, de infantes menores de edad, y también presumible ejecución extrajudicial. Delitos catalogados como de lesa humanidad que van a traer consecuencias al Estado ecuatoriano y a los actuales gobernantes de consecuencias muy graves, porque claramente el Estado, aquí se configura un hecho, quien detiene es el responsable de la vida de las personas que son detenidas, sin importar que sean menores de edad, sin importar que tengan antecedentes penales, el Estado tiene que garantizar la vida de eso. Aquí se han violentado varios procedimientos. Uno, la Armada nunca legalizó la detención como tenía que hacerlo por intermedio de los canales regulares, esto es por intermedio de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, donde si estaban cometiendo un delito debió haberse ejecutado una audiencia de fragancia, cosa que no sucedió. Hay una desaparición forzosa. Aquí yo presumo que también ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado. Y lo que han tratado es, desde los primeros momentos en que se hicieron públicos estos hechos, es de desvirtuar, de traer distractores para enfocar el tema. Lo mismo que han pretendido hacer incluso con la jueza Vera el día de ayer en la comisión. Por ejemplo, los miembros de la bancada de ADN trataron de que responda a ella por las denuncias que tiene, los sumarios administrativos que tiene, las quejas que tiene. Sí, cuando el objeto de la comparecencia de ayer era para que responda el señor Godoy ante la denuncia que había hecho la jueza Nubia Vera. Y lo mismo tratan de hacer acá, ¿no? O sea, usted ve las declaraciones desacertadas del ministro de Defensa, el señor Lofredo. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Anteayer decía de que deben recibir una sanción ejemplarizadora a los miembros de las Fuerzas Armadas, mientras al día siguiente salen a defenderlos, mientras los defendía en los días iniciales. O sea, y por último el presidente pone una declaración que realmente nos avergüenza, que es declararlos ya fallecidos, pretender declararlos héroes a los menores de edad, ¿no? Entonces, esto es un tema grave desde el punto de vista, y por suerte hay muchos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de desapariciones forzadas en la que el Estado es el que participa, ¿no? Eventualmente, si llegara a determinarse el llamado o el posible control político con respecto a Giancarlo Lofredo, ¿qué comisión estaría a cargo de preparar el informe para dicho juicio político, abogado Cedillo? No, un juicio político iría a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Okay. Pero ¿alguien ha llamado a Giancarlo Lofredo a establecer? Tanto en la sesión de la semana pasada, del día, no se pierde ahorita con estos. Fue el día 23 de diciembre. Fue el día del plantón, 23, sí, fue al mediodía del plantón, yo recuerdo. Sí, el día 23 y él no compareció. Eso fue un hecho público el día mientras estaba la sociedad civil movilizada en las afueras de la Fiscalía de la ciudad de Guayaquil. Simplemente las autoridades hacen tabla rasa y dan información, y este es otro hecho que es importante analizar. En el caso de Lofredo y los voceros del gobierno van solo a los medios de sus pares, ¿no? De sus amigos, no donde realmente no reciben cuestionamientos.
cuestionamiento por parte de la prensa de manera frontal, de manera seria y de manera responsable en función de precautelar la vida. Y ahí yo quiero felicitarlos a ustedes como medio alternativo que permite que la ciudadanía esté informada y sea una voz disonante a los medios corporativos. Asambleísta, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado para conversar esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Gracias. Le extendemos un caluroso abrazo y que sea un excelente fin de semana para usted, abogado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias al presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, el abogado Fernando Cedeño, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.